Tardes. El día de hoy nos toca la materia de matemática financiera y vamos a trabajar sobre cómo calcular la inflación. Entonces la herramienta que vamos a usar para hacer dicho cálculo es Excel y en esto va a consistir este video de cómo van a elaborar en Excel la inflación. Yo se lo voy a hacer paso por paso para que lo tengan como guía a la hora de realizar la actividad. Entonces tenemos este ejemplo. En la siguiente tabla se recogen la evolución de los países de 4 grupos de bienes y servicios que consumen los habitantes de una economía. Vamos a trabajar con un año base de 2015 para calcular primero que todo el IPC y después la inflación. Entonces, estos datos que están aquí lo vamos a llevar acá a Excel, ¿cierto? Aquí están estos datos y vamos a empezar a trabajar. Primero que todo, calcular el IPC y después calcular la inflación. Listo. Entonces tenemos que para los bienes son alimentación, transporte, vestido y vehículos, ¿cierto? Bienes y servicios. Vamos a colocar aquí. Bienes y servicios. Listo, entonces, primer paso. Primer paso es hallar el índice de precio. ¿Cómo se halla el índice de precio? Aquí está la formulita, que es el año actual sobre el año base. Entonces vamos a trabajar con el año 2015, ¿cierto? Miren que el problema dice que el año base es 2015. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, para el primer año sería de alimento. En el índice de precio del alimento sería los 1200, ¿cierto? Dividido los 1200. ¿Por qué? Porque recuerden que 2015 es el año base. Listo, entonces nos da 1. Venimos aquí y arrastramos. Y nos da 1 en todos, ¿cierto? Para el año 2016. Bueno, entonces para el año 2016 cogemos el año actual. Para en este caso que es la alimentación, 1210 lo dividimos con el año base, ¿cierto? Lo dividimos con el año base y eso nos da como resultado 1. Vamos a ver. Bueno, nos da 1, pero si le vamos a anexar, aquí nos da más, dije, si le vamos a anexar decimales, ahí sí nos da diferente. Una vez elaborado esto, lo arrastramos, ¿cierto? Y aquí nos da este tipo de resultados. Verificamos a ver si lo tenemos, si va acorde. Año actual, ¿cierto? Que es 2000, estamos en el 2016 sobre el año base que es 35, nos da como resultado 1,0286. Listo. Vamos para el 2017, hacemos lo mismo procedimiento. Entonces sería año actual que es 2017 sobre el año base. Y eso nos da un valor de 1. Si nos da 1, entonces vamos aquí al simbolito de aumentar decimales y le vamos aumentando. Listo. Lo arrastramos y ahí nos da el resultado. Ahora, ya hicimos el primer paso que era el índice de precios. Ahora el segundo paso es hallar el IPC para cada año. Eso es facilito. Entonces, ¿cómo se halla el IPC para cada año? Simplemente vamos a multiplicar el IP de cada bien del año, lo multiplicamos con el gasto. Mejor dicho, así va a ser. Entonces, el IPC para el 2015 va a ser el IP de alimento, ¿cierto? Que multiplica con el porcentaje del gasto de la alimentación de dicho bien, ¿cierto? Esto lo vamos a sujetar. ¿Cómo se sujeta? En su computador, si es Windows, si trabaja con Windows, presionan ahí F4 y automáticamente se sujeta. Si es Mac, hundimos comando y 4
perdón, comando más T y ahí se sujeta. Listo, más este valor que el IP que corresponde al índice de precio de transporte que multiplica con el gasto, porcentaje de gasto de transporte, ¿cierto? Que ese 5. Lo sujetamos más, ¿cierto? El índice de precio de vestido por el porcentaje, ¿cierto? Del vestido de gasto. Entonces sujetamos también. Y por último, el vehículo, el índice de precio del vehículo por el porcentaje de gasto del vehículo. Lo sujetamos y nos da un valor de 100%. Listo, ese es el segundo paso. Lo arrastramos y miren que nos da que para el IPC para el 2016 nos dio 101% y el IPC para el 2017 nos dio 102%. Como pueden ver, miren que al sujetar yo el porcentaje de los gastos, al arrastrarlo no me va a alterar. Si yo no lo sujeto, ahí sí me va a alterar los resultados y no me va a dar lo que yo busco, sino que me va a dar valor o cero. Entonces la recomendación número 1 es que usted me tiene que sujetar el porcentaje de los gastos para que tenga una solución esperada. Listo, este sería el segundo paso. Entonces el tercer paso es calcular la inflación. ¿Cómo sería el cálculo de la inflación? Simplemente es con esta formulita, que es el IPC actual menos el IPC anterior sobre el IPC anterior. Ojo, aquí no vamos a trabajar con el IPC, ya aquí no vamos a trabajar con año base que es 2015, sino con el IPC anterior. Ya lo voy a especificar más adelante. Entonces vamos a empezar. Para el 2015, ¿cómo sería el 2015? Pues facilito. Ya sería IPC actual menos el IPC anterior, pues no hay más anterior sino ese mismo, sobre el IPC anterior, que es el mismo. Eso nos daría un valor de, para el 2015, del 0%. Listo. Para el 2016, entonces vamos a trabajar IPC actual, que es del 2016, ¿cierto? Este valor menos el IPC del 2015 sobre, ¿cierto? El IPC anterior, que es 2015 en este caso. Y esto nos dio un valor de 1%. Vamos a anexarle más decimales. Y vamos a trabajar con el siguiente. 2017, mire. Entonces, para calcular la inflación del 2017 sería el IPC del 2017, ¿cierto? Menos el IPC anterior, no el año base. Ojo, no es el año base, es el IPC anterior. Entonces, ¿cuál viene siendo el IPC anterior? El 2016. Sobre el IPC del año 2016. Porque ahí dice la formulita IPC anterior. Listo. Y esto nos da un valor de 1,89%. Listo. Entonces ya aquí tenemos que nuestras inflaciones da para el 2015 0%. Porque ahí vamos a empezar. Para el 2016 1,34% y para el 2017 es 1,89%. Bueno, listo. La otra pregunta o más bien antes de irnos a esa parte, vamos a interpretar. Este 2016, ¿qué quiere decir? Este 1,34%, que la tasa de inflación aumentó un 1,34% con respecto al 2015. Vamos a interpretar el 2017. La tasa de inflación es 1,89%, o sea, lo que quiere decir que incrementó con respecto al 2016. ¿Y qué tipo de inflación viene siendo se presentó durante estos 3 años? ¿Qué tipo de inflación? Lo que podemos observar aquí es que de 2015 al 2016, pues subió ¿qué? No subió mucho. Y de 2016 al 2017 tampoco subió casi mucho, una variación menor. Lo que conlleva que la inflación durante estos 3 años fue moderado.
O sea, no fue exagerado, sino que se mantuvo dentro del rango establecido, ¿cierto? Hay unos libros que dicen que el rango establecido es del 0,% al 10%. Pues vamos a trabajar con el de Colombia. Nosotros estamos del 0% al 3% o 4%. O sí. Entonces, según lo que nosotros aquí podemos analizar es que podemos calcular que podemos concluir que es un tipo de inflación, perdón, un tipo de inflación moderado, ya que está en el rango de 0 al 4%, como lo indica el Banco de la República de Colombia. Como usted investigar, vamos a suponer que estas sea aquí 0,0%, ¿cierto? Pero aquí de menos 1,34% y aquí de menos 1,89%. ¿Cómo viene siendo? ¿Qué tipo de inflación viene siendo? Ya no es una inflación moderada, sino una deflación, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí sea 0% y aquí 10% y aquí 40%, 30%. ¿Qué podemos concluir? Que cuando nos dé ese tipo de cifras, durante los 3 años, podemos concluir que es una inflación galopante, ¿cierto? Porque va aumentando 3 dígitos a medida que va pasando el periodo. Y cuando estamos en el 2015 en 0% y cuando estamos en el 2016 nos sube a 1000 o a 1200 o a 2000% y en el año 2017 a 4000%, como creo que está pasando en Venezuela, ¿qué puede decir? Se puede concluir qué tipo de inflación es una hiperinflación. Listo. Entonces la actividad que les voy a dar ahorita, ustedes me van a hacer este mismo proceso, ¿cierto? Este mismo proceso que les estoy explicando paso por paso. Y aquí a lo último, cuando les dé como resultado la inflación, ¿cierto? Ustedes me van a interpretar la tasa o la variación, o sí, las tasas de inflación y qué tipo de inflación es. Listo. Eso es todo por hoy. Espero que tengan una feliz tarde. Pues la fecha de entrega es para dentro de 8 días. Listo. Ok.